Hola a todos, en esta oportunidad vamos a compartir conocimientos referidos a temas de seguridad en oficinas y ergonomía. Bueno, como parte introductoria podemos mencionar que el esqueleto humano, ¿no?, soporta el cuerpo y protege los órganos internos. Tanto así que tenemos 206 huesos unidos entre sí por articulaciones. ¿Cuál es la función? Básicamente, en este caso del esqueleto, es dar apoyo a los músculos y facilitar los movimientos. También protege a las partes blandas y órganos vitales, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los pulmones tienen la protección de las costillas, ¿no? O, por ejemplo, el cráneo, que también protege al cerebro. Bueno, también podemos en esta imagen dar o reconocer algunos actos, ¿no?, en los cuales nosotros de manera voluntaria o involuntaria cometemos y que pueden afectar nuestra salud, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cuello girado para ver el monitor, ¿no?, puede traer algún dolor cervical. El ángulo del teclado puede generar algún tipo de postura inadecuada en las muñecas. Quizás en el tema de la espalda, ¿no?, que puede verse afectada por no tener una silla reclinable. Igualmente en el tema de lo que es el asiento, en algunos casos puede generar un exceso de presión en las partes bajas de las piernas, ¿no?, que puede producir calambres o varices. También el hecho de no tener una buena iluminación, ¿no?, puede generar fatiga o cefalea o problemas de vista. Entonces, son situaciones que de alguna manera son normales, hemos visto en algunos casos o inclusive lo hemos hecho, pero que de alguna manera pueden afectar nuestra salud. Y vamos a empezar con las definiciones de ergonomía para poder entender a qué nos estamos refiriendo en esta capacitación. Etimológicamente, ergonomía viene de la palabra ergo, que es trabajo, y nomos, que es reglas o ley. Y la definición teórica es que es una ciencia multidisciplinaria que busca adaptar el entorno de la vida y trabajo al hombre para su mayor y mejor bienestar y calidad de la vida. Recalco esto porque quizás no lo tenemos tan concientizado esto en cuanto a que el trabajo, ¿no?, y la vida debemos adaptar a cómo el hombre se desarrolla, ¿no? No es al revés, ¿no? Quizás tenemos ese concepto, no, que nosotros las personas tenemos que adaptarnos al entorno y al trabajo, pero en realidad la ergonomía ayuda a todo lo contrario, ¿no?, que el trabajo mismo y el entorno se adapten a las condiciones de las personas que son particulares en cada caso y muy distintos, ¿no?, entre persona y persona. Tanto así que los objetivos que nos planteamos para poder entender bien lo que es lo que es ergonomía, pues justamente lo que nos ayuda es a mejorar la seguridad y el ambiente físico del trabajador, a dar una armonía entre el trabajador, el ambiente y las condiciones de trabajo, ¿no?, a minorar la carga física y mental que puedan tener las personas o los trabajadores, darle comodidad, confort, de tal forma que eso se vea reflejado en la eficiencia productiva de todos los trabajadores, reducir o modificar técnicamente los trabajos repetitivos que afectan, en este caso, la ergonomía de las personas, y lógicamente la reducción de los costos por incapacidad que pueda tener una persona al sufrir este tipo de situaciones, ¿no?, que son inherentes al trabajo. Y por último, reducir el ausentismo laboral, ¿no? Son los objetivos con los cuales nos planteamos para poder implementar estas acciones
enfocadas en la ergonomía. Bueno, para comentar justamente, tanto es así que la ergonomía ya tiene su base legal, justamente la resolución ministerial 375/2008, donde da la norma básica de ergonomía y los procedimientos de evaluación disergonómico, mencionan datos o conceptos muy interesantes en cuanto a lo que es la ergonomía y el riesgo disergonómico, como puede ser, por ejemplo, el tema de la manipulación manipulación manual de cargas. ¿Cuáles son las cargas límite recomendadas para poder una persona, ¿no?, levantar un peso? El posicionamiento postural en los puestos de trabajo, que es importante, y también los equipos y herramientas adecuados para cada puesto de trabajo. También el tema de las condiciones ambientales de trabajo son importantes y que lo menciona esta norma básica de ergonomía. También esta resolución ministerial menciona sobre los factores de riesgo, ¿no?, que están asociados al tema ergonómico. Y bueno, el concepto básico de lo que es los factores de riesgo son los atributos de las tareas o puestos que aumentan la probabilidad de que un sujeto desarrolle una lesión, ya sea por sobreesfuerzos, ¿no? En este caso, como se ve en la figura, una persona que está llevando, ¿no?, una cantidad importante de files, movimientos repetitivos que se pueden dar justamente con los ordenadores, las computadoras al utilizar el mouse o ratón, o las posturas forzadas, ¿no? Como se ve en la imagen, justamente es muy... llama mucho la atención, ¿no?, que este tipo de conductas en las cuales las personas trabajan con su laptop, ¿no? Pensamos que es una buena forma de trabajar, pero en realidad eso afecta también nuestras posturas y todo nuestro estado físico. Dentro de los factores de riesgo que habíamos mencionado anteriormente, también podemos hablar sobre el tema del levantamiento de carga, ¿no?, en donde en algunos casos, por motivos de trabajo, nosotros tenemos que levantar algún tipo de carga, pues debemos hacerlo con una postura adecuada, ¿no?, donde la posición que está aquí en el lado izquierdo es la correcta, ¿no?, en la cual pues toda nuestra parte torácica está de manera vertical, ¿no?, y paralela a la posible carga a la cual vamos a cargar, ¿no?, valga la redundancia. Y obviamente el acto inadecuado pues es como se ve en la figura de la derecha, ¿no? En este caso la persona está agachada de manera de 90 grados, de tal forma que pues obviamente puede sufrir alguna lesión, ¿no?, cervical. Y la falta de iluminación dentro de nuestras oficinas también afecta el rendimiento de las personas, porque de alguna manera esfuerzan más la vista, ¿verdad? Y las personas no se sienten cansadas, ¿no? Definitivamente por el hecho de tener que esforzar más su vista, ¿no? En lugares en los cuales pues la iluminación no es tan buena. En esta diapositiva presentamos el decálogo de ergonomía, en donde pues en una oficina deberíamos tener esta pirámide donde hay puntos importantes en los cuales van a ayudar a que podamos tener una ergonomía adecuada. En este caso, en el caso de la temperatura y la humedad, pues es recomendable que las oficinas tengan una temperatura entre los 24 grados centígrados, ¿no? Eso sería lo ideal, y una humedad relativa de entre 40 a 90%, ¿no? En nuestras condiciones de trabajo, pues lógicamente estas temperaturas fluctúan mucho más, pero de la misma forma, pues se debe tener en cuenta cuáles serían las recomendaciones ideales para poder trabajar en oficinas, y que justamente la resolución ministerial lo menciona. Luego tenemos el tema, por ejemplo, de la iluminación, ¿no?, donde en oficinas
y aulas, en este caso, se debe tener como mínimo un lux, que es la unidad de medida para determinar si la iluminación es adecuada o no, de 300, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del ruido, que también puede afectar las condiciones de trabajo en las oficinas, en este caso, por ejemplo, de laboratorios, oficinas o salas de reuniones, no debe ser, deberá ser menor a 65 decibeles dentro de las oficinas. Y también dentro de este decálogo de ergonomía, cabe mencionar cómo es que sería la mejor distribución dentro de nuestro espacio de trabajo, ¿verdad? Tanto en las distancias que debemos tener los diferentes aparatos o dispositivos con los cuales trabajamos, ¿verdad? Y de manera ordenada poder distribuir los diferentes elementos que tenemos. Por ejemplo, en la zona de frecuencia de uso alta, que sería las zonas, ¿no?, en color naranja, pues estaría tanto el teclado, el mouse y lapiceros o teléfono, ¿no?, que son los que más uso tenemos, ¿no? A partir de ya los 30 centímetros, perdón, los 50 centímetros deberíamos tener a nuestro alrededor los documentos, archivadores o calculadoras, ¿no?, que son de frecuencia de uso mediano. Y en el caso de una frecuencia de uso bajo, como pueden ser libros, agendas, podríamos tenerlos en una distancia como máximo de 75 centímetros. Entonces, esto sería una distribución ideal de todos nuestros documentos o aparatos que utilizamos a la hora de realizar nuestras actividades, ¿no? Bueno, las consecuencias que podríamos tener si es que no tuviéramos estas recomendaciones o no aplicáramos este tipo de acciones, pues son posturas inadecuadas, ¿no?, la inclinación del tronco, el dolor de espalda o las contracturas musculares, ¿no?, que son muy, muy comunes en este tipo de trabajo. También en el decálogo, ¿no?, menciona el tema de la posición, ¿no?, de cómo debe estar una persona adecuadamente sentada, ¿no?, referente, por ejemplo, al tema de la distancia al monitor, ¿no?, que debería estar entre 50 a 60 centímetros, ¿verdad? Los brazos que deben estar a un ángulo de inclinación respecto a la mesa de 90 grados, ¿verdad? Los hombros deben estar relajados para evitar las contracciones. El respaldar debe estar pegado al asiento, o la espalda debe estar pegada al respaldar del asiento para poder así cumplir un ángulo de 90 grados, ¿verdad? También el ajuste de la distancia de la mesa respecto a la silla o la silla respecto a la mesa, pues debemos tener esta facilidad, ¿no? Porque lógicamente todas las personas tienen una altura diferente y esto tiene que estar regulable. El tema de la altura de la mesa debería estar alrededor de los 68 o 72 centímetros y es recomendable que los pies estén apoyados, ¿no?, ya sea totalmente en el suelo o en el caso de personas con menor estatura en los reposapiés, ¿no?, como se ve acá en la figura. Bueno, ¿qué problemas o consecuencias podríamos tener al no aplicar este tipo de acciones? Pues justamente tendríamos como consecuencia la lumbalgia, la bursitis, el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis y la tendinitis, ¿no?, como consecuencias al no aplicar este tipo de acciones adecuadas para asegurar nuestra ergonomía, ¿no? O en este caso, como se ve en la figura, al colocar un monitor ya sea alto o muy bajo, ocasiona dolores en el cuello, ¿no?, dolores en el cuello o en los hombres que producen tensión. Para el caso del teclado, también en la figura describen adecuadamente cómo deberíamos utilizarlo, las manos referente al teclado, ¿no?, de una manera perpendicular al teclado, ¿verdad?
Y lo que no deberíamos hacer, pues justamente es de alguna manera nuestras manos tener algún tipo de ángulo respecto a nuestras muñecas, ¿no? Esto generaría dolor en las muñecas y por eso es que se recomienda que sea de manera perpendicular al teclado, ¿no? Igual en esta figura de manera lateral se ve cómo es que la posición de la mano respecto al teclado debería estar de manera paralela, ¿no?, al teclado, y no como en la figura de la derecha, ¿no?, donde la muñeca forma un ángulo, ¿no?, que puede generar dolores en las partes de la muñeca, ¿no? La postura también es importante, ¿no? Los hombros tienen que estar rectos, ¿verdad? Los hombros tienen que estar rectos, los brazos apoyados próximos al cuerpo y las manos rectas, ¿no? Acá, como se ve en la figura, esto no debería realizarse. En el caso del mouse, que es un elemento cual utilizamos muy a menudo, deberá estar pegado al cuerpo, ¿no?, lo más cerca posible, de tal forma que genere un ángulo de 90 grados referente a nuestro brazo, ¿no? Y no alejarlo, como se ve en la figura. También es correcto hacer movimientos de tal forma que no generen algún tipo de ángulo con la muñeca, ¿no?, como se ve acá, ¿no? Genera un ángulo y esto puede generar problemas, lógicamente. Bueno, esta figura habla sobre el síndrome de túnel del carpo, que es una de las consecuencias que se pueden dar a la hora de hacer malas posturas, ¿no?, en donde se ve pues, justamente que el túnel carpiano, ¿no?, que es lo que en este caso se ve afectado, genera, ¿no?, compresión a nivel de los nervios, ¿no?, de la muñeca, lo cual pues puede ocasionar entumecimiento o dolor. Bueno, y en esta figura es importante determinar o mencionar algunas zonas afectadas, ¿no?, debido a este tipo de acciones incorrectas a la hora de trabajar, ¿no?, en las oficinas. Por ejemplo, en el caso del cuello, ¿no?, podemos tener una tensión cervical, ¿no?, y esto puede generar molestias en el cuello, rigidez cervical o incapacidad para girar o mover la cabeza. En el caso de los hombros, ¿verdad?, tenemos algún tipo de tendinitis en los bíceps y que, bueno, los síntomas básicamente son el dolor en el hombro, en los brazos, ¿no?, al hacer movimientos en los cuales pues hay un tipo de inflamación en los bíceps. En el caso del codo, pues se puede generar una lesión como en este caso la epicondilitis o codo de tenista, en el cual pues el dolor localizado en el hueso del lado interno del codo, ¿no?, genera rigidez o dificultad a la hora de moverse. También en zonas afectadas que pueden ser de las extremidades superiores, ¿no?, tenemos por ejemplo la tenosynovitis de Kerbein, ¿no?, que justamente la zona más afectada es el antebrazo, dolores en las partes externas de la muñeca, cerca del dedo pulgar, y que puede subir hasta el antebrazo, ¿no? En el caso de la muñeca, el síndrome de túnel carpiano, que ya hemos mencionado, y en el caso de los dedos, podemos tener la tendinitis, ¿no?, dolor de inflamación en los tendones de los dedos. Ya para la zona de la columna vertebral y las extremidades inferiores podemos mencionar posibles lesiones como pueden ser la dorsalgia, ¿no?, dolor en la zona dorsal de la columna vertebral, la famosa lumbalgia, ¿verdad?, el dolor en la parte baja de la espalda o la zona lumbar, ¿no?, con un dolor intenso al ponerse de pie o intentar caminar, y en el caso de los trastornos de circulación, ¿no?, en las piernas, que son sensaciones de pesadez o dolor en las piernas debido a la presión del asiento en los muslos o la poca movilidad de las piernas. Tanto es así que para poder evitar este tipo de lesiones,
es adecuado generar pequeños descansos de entre 5 a 10 minutos, ¿no? Cambios de rutina que ayudan justamente a favorecer la distinción física y mental y ayudan a disminuir esa fatiga visual que puede tener la persona a la hora de trabajar y así poder aumentar la capacidad de trabajo, ¿no? Realizar suaves estiramientos, mover lentamente la cabeza de manera giratoria, ¿no? Mover los hombros, ¿no? O inclinar los troncos, o el tronco, perdón, hacia ambos lados de los codos flexionados y las manos, bueno, ayudarán justamente a tener posturas más adecuadas a la hora de realizar nuestras actividades dentro de nuestras oficinas. Bueno, acá se ven algunos ejemplos bien gráficos de cómo estos ejercicios ayudan a mejorar nuestra capacidad de trabajo, ¿verdad? En la zona de la izquierda vemos cómo estas imágenes de una persona moviendo la cabeza, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿verdad? De un lado hacia el otro, ¿no? Justamente ayudan a mejorar esas posturas. Y en la derecha igual, ¿no? Tenemos inclusive con un tiempo determinado para hacer algún tipo de estiramiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, el número 2, donde la persona está parada y justamente estira los brazos de tal forma que las palmas de las manos estén mirando hacia el cielo y durante 10 a 15 segundos pues ayudan a mejorar nuestras condiciones ergonómicas, ¿no? Esto es importante para que nosotros como supervisores podamos difundir a nuestros trabajadores y que puedan mejorar su rendimiento cuando realicen trabajos de gabinete o en oficina. Tanto es así que la empresa Sumagol, ¿no? La unidad, a través de su aseguradora, ¿no? Tiene la disponibilidad de un software, ¿no? Como se menciona acá, de pausas activas que puede ser instalado dentro de nuestras computadoras y que de alguna manera nos ayudan a hacer pausas activas de manera frecuente, ¿no? Independientemente de la actividad que realizamos. ¿Por qué? Porque tiene características como por ejemplo las alertas o recordatorios, ¿no? En este caso estas alertas o recordatorios avisan mediante un mensaje en tu pantalla para invitarte a tomarte un minuto y poder hacer una pausa activa, ¿no? Este software tiene más de 30 ejercicios de pausas activas, como se ve en la figura de la izquierda, ¿no? Esta es más o menos cómo se presenta este software de pausas activas. E inclusive tú puedes dar la elección de qué parte del cuerpo quieres realizar tu pausa activa, ¿no? En todo caso, si no tenemos instalados en nuestras computadoras o laptops estos software, no dudar en comunicarse, en este caso con el área de seguridad, ¿no? Para poder gestionar este tipo de software y lo puedan tener en su bandeja, en su escritorio, dentro de su computadora o laptop. Bueno, y como comentario final, pues siempre las cifras nos ayudarán a reflexionar bastante, ¿no? Tanto así que profesionales que ejecutan diario trabajos en computadoras pueden tener entre 12.000 a 33.000 movimientos de cabeza y ojos y desde 4.000 a 17.000 reacciones de pupilas y uñas y unas 30.000 pulsaciones del teclado, ¿no? Son cifras importantes, ¿no? Y que de alguna manera, si no implementamos estos hábitos, estas buenas prácticas, nuestra salud se verá afectada, ¿no? Por no tener estos nuevos hábitos. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.